Sí, hay muchas maneras de ligar a Sebastián Piñera con el deporte. Una es la legislativa. Sebastián Piñera impulsó tal vez la primera ley que pretendía renovar el ejercicio del deporte en nuestro país, como fue la ley de donaciones deportivas junto a Eduardo Frei en el gobierno de Patricio Aylwin cuando él era senador. Efectivamente, Sebastián Piñera además impulsa la ley de sociedades anónimas deportivas, se iba a convertir en uno de los primeros propietarios, muy polémicamente, del conjunto de Colo-Colo, siendo hincha de la Universidad Católica. Mantuvo la política de la presidenta Bachelet en términos de construir estadios con financiamiento del Estado. Y desde la presidencia tuvo más de una iniciativa que decía relación con el deporte. Yo prefiero recordarlo en la otra, en una que era más cercana, que era igual de polémica, porque el mismo olfato que demostró siempre Piñera para los negocios y para la política, lo demostró para el mundo del deporte. Sebastián Piñera, por ejemplo, estuvo en el momento en que Masú y González ganaban la medalla de oro en Atenas el 2004. Y estaba habitualmente en las tribunas cuando la oportunidad... en el estadio, no en el ejercicio de la presidencia. Y de alguna manera esa pasión por el deporte lo hizo en más de alguna oportunidad ser el primero estar en primera fila, lo que para muchos era oportunismo y para otros era sencillamente pasión por lo que estaba viviendo. Es de verdad un presidente al cual nada se le puede reprochar en términos deportivos. Apoyó muy intensamente la práctica deportiva y las leyes deportivas. Hasta Ricardo Lagos, posteriormente vendría la presidenta Michelle Bachelet, las menciones al deporte en las cuentas públicas eran de verdad muy breves, lo siguen siendo. Sí. Pero con Michelle Bachelet y con Sebastián Piñera se hizo una práctica hablar de deporte en términos de las políticas públicas. Es un fallecimiento además sorpresivo. Estaba leyendo hace muy poco a propósito de la primera película chilena de deporte que se hizo en el año 24, la hace un cineasta que al mismo tiempo que practica la aeronáutica civil, que se consideraba en aquella época un deporte. ¿Ya? Se sigue considerando en muchas materias un deporte. Piñera nunca abandonó el afán por acercar distancias, por hacer las cosas más rápido, por vivir la vida como en un helicóptero. Y fue precisamente esa pasión la que le ha quitado la vida. Me sumo al pesar que embarga al país, ya está dicho y subrayado, un presidente democrático que además creo que estuvo permanentemente, y fundamentalmente el Vichy, puedo hablar mucho de eso, estuvo fundamentalmente muy ligado al deporte desde la altura, pero también desde la base, es decir, tratando de armar un equipo que hiciera historia. Y creo que Colo-Colo en aquella oportunidad lo hizo. Bueno, Vichy, te saludamos. También te tocó en la posición de entrenador de Colo-Colo conocer seguramente a Sebastián Piñera. No sé si lo conociste antes o no, pero él era propietario de Blanco y Negro. Era uno de los propietarios de Blanco y Negro y tú eras el técnico de un equipo tremendamente exitoso como lo fue tu Colo-Colo. Sí, bueno, le mando la condolencia a su familia, también muy sorprendido. Hoy, dentro del día, uno en toda esta información que hay no sabe si cree o no cree hasta que se confirmó. Sí, fueron momentos, yo me río con él porque hubo momentos bien complejos. Me acuerdo yo que fuimos a jugar Copa Sudamericana a Perú contra Coronel Bolognesi y él, junto a otro dirigente, se pusieron a patear penales en la cancha antes del partido. Entonces, ¿cómo se le dice al dueño, un gran empresario, que no se puede hacer? Retarlo. Hay que decir, salga de ahí que no lo puede hacer. Claro. Pero entendió muy bien. Pero a mí nos llamó mucho la atención su llegada a Colo-Colo porque era un hombre brillante, muy inteligente. La primera vez que va a Colo-Colo ingresó y empezó a hacer algunas preguntas. ¿Cuántas canchas hay? Balones. Preguntó todos los elementos que nosotros teníamos. Estaba el Zorrito Salinas, el canchero, entonces habló con él y dijo, pero ¿usted es el encargado de las canchas? Sí. Bueno, ¿cuántos pastos hay? ¿Cuántas semillas? ¿Por qué? Y escuchó a todo el mundo. Hasta ahí todo normal. Lo sorprendente para nosotros es que salió a la conferencia de prensa
y repitió todo lo que le dijimos con una claridad tremenda. O sea, el tipo recibía información inmediata y la transformaba en información para él. Tipo muy preocupado y también con problemas con el canchero, hablando de helicópteros, cuando él quería venir y posar el helicóptero en la cancha, cosa que no es conveniente, no se podía hacer. Entonces ahí estaban las discusiones con el Zorrito Salinas también, que lo echaba. Momento de Colo Colo fue muy importante con él, con Gabriel Ruiz Tagle, porque ellos llegaron después. Yo lo conté el otro día, cuando yo llegué a Colo Colo había un consejo de gente que asesoraba al club, que no estaban los dueños, y después llegaron los dueños. Sabiendo nosotros que él no era hincha de Colo Colo, claro, pero lo hizo con mucho respeto. Y bueno, después la venta del club también, yo ya no estaba, pero pasó a ser un problema porque Colo Colo ahí bajó un poquito todo lo que eran las inversiones. Una pena muy grande. Yo, dentro de sus políticas, no soy un especialista en política, pero sí quiero destacar el manejo de pandemia que hizo. Yo creo que el manejo de la pandemia fue espectacular. Mucha gente, o muchos, le debemos evidentemente la vida a una situación que manejó muy bien. Mejor que en cualquier otros lugares, no solamente de Sudamérica, sino del mundo. Así que es una pena. Yo creo que estaba más para disfrutar que para trabajar, y esta desgracia le quitó la vida. Así que un saludo para su familia. Bueno, una persona hasta el último de sus días vinculado a la discusión que le requería la agenda política. Juvenal, otro de los hitos importantes de la historia deportiva, pero desde la política de Sebastián Piñera, es crear el Ministerio del Deporte. Hasta ahí era solamente una subsecretaría, pero bajo su periodo se crea el Ministerio del Deporte. Bueno, ¿qué recuerdo tienes? Sí, bueno, primero me sumo a las condolencias a su familia, la cual conozco muy bien, a su señora, a sus hijos. Hemos compartido en un par de ocasiones. Y hay una... A mí, lo primero que me al conocer la noticia, es la fragilidad de la vida, de estar conversando hoy con una persona y capaz que al otro día no está, pero a pesar de que lo vemos en el mundo real, es como que no lo terminamos de asimilar muchas veces. Es como, no, si esto no va a pasar, uno va a morir de viejito, esto no va a pasar ahora, y suceden este tipo de situaciones. Un tipo tremendamente emprendedor. Él estuvo, yo lo conocí en la Católica, dirigiendo la Universidad Católica el 2001, 2002. Luego lo conocí en la selección y luego como presidente respecto, ¿no es cierto?, a la búsqueda siempre de perfeccionamiento del deporte en nuestro país. Varias veces estuvimos con el Coca Mendoza en su despacho, tratando, ¿no es cierto?, de entender qué es lo que podíamos desarrollar eventualmente en alguno de sus momentos como presidente. Pero es una pérdida importante. Tiene un gran legado de acciones que seguramente en el tiempo se van a reconocer de mejor manera.